Se llama, diga conmigo, medida de fe. Normalmente cuando hablamos de medida de fe, los que ya han venido a la iglesia saben que hablamos que hay 3 tipos de medida: 30, al 60 y al 100 por 1. O que también la Biblia dice que hay aquellos que no tienen fe, aquellos que tienen fe mediana, que alcanza para algunas cosas, y aquellos que tienen fe grande. Entonces, ya lo han escuchado, algunos ya dominan esto porque lo hablamos constantemente, pero para que ustedes recordarle, una persona sin fe es una persona que cree en Dios, pero no le cree a Dios. Entonces, en algún momento Jesús le dijo a sus discípulos: ¿cómo no tenéis fe? Y eran discípulos. Entonces, venían a la iglesia, por ejemplo, Tomás, dice que Tomás le dijo al Señor que si él no metía los dedos en la llaga de Jesús, él no iba a creer que Jesús había resucitado. Y entonces Tomás fue exhortado por Jesús y le dijo: mete las manos en mi llaga. Creíste porque sentiste, ¿eh? Y uno de los peores problemas que tenemos en la fe es que la gente se mueve por lo que siente, lo que acabo de decir recién. Un sentimiento, o sea, si yo no me siento sano, entonces no estáis sano. Mira, aunque usted se sienta como las berenjenas, si Jesús lo sanó, lo sanó. ¿Amén? No se asuste por los síntomas. O sea, Jesús le dice a un endemoniado, le dice: sal demonio de él. Y habían, dice que miles de demonios. ¿Y qué hace el endemoniado antes de irse? Se pega una sacudida al suelo y queda como muerto. Entonces cualquier persona que dijera, bueno, Jesús lo mató con la oración. No, pareciera que el diablo antes de irse arma el último escándalo. Pero sienta lo que sienta, usted tiene que agarrarse de la fe. ¿Amén? Que no se agarre la fe y cree que, ahora siento, estoy sano. Ahora no lo siento, estoy enfermo. No tiene fe. ¿Estamos? Luego tenemos a Pedro, que Pedro camina sobre las aguas. Y él, caminar sobre las aguas ya es alguien que tiene fe. Pero luego se hunde. O sea, le alcanza la fe para caminar, pero luego escucha los problemas, ve las situaciones de la vida, ve la realidad de la vida y se hunde. Porque nadie camina por el agua, al menos que no sea por fe. Y entonces, te alcanza la fe para algunas cosas, pero no te alcanza para llegar hasta el final, que es lo que hemos estado hablando esta última semana. Y tercero, hay un soldado romano que ni era cristiano, no venía a la iglesia, no era evangélico, no era judío. Era un soldado romano. Y sin embargo, cuando oye hablar de Jesús, le dice a Jesús que su criado está enfermo. Y Jesús le dice: voy a ir para la casa. Y él dice: no es necesario que vayas para mi casa. Solo una palabra tuya bastará para sanarlo. Y agrega: porque yo soy un hombre bajo autoridad. Yo le digo a este soldado: anda, y él va. Entonces cuando yo le diga, tú me digas a mí: yo estoy bajo tu autoridad, Jesús. Si tú me dices que mi soldado está sano, yo voy donde él y le doy una orden: soldado, obedece, me estáis sano. Y el soldado se sana. Cuento corto, el soldado se sanó, ¿no? La Biblia dice que se sanó. Y entonces, ¿por qué se sanó? Porque tenía mucha fe. La Biblia dice que Jesús dijo: no he visto tanta fe en todo Israel. ¿Y en Israel no estaban los discípulos? Ahí estaban los discípulos, pero ese soldado tenía más fe. Ahora diga conmigo: fe no es creer. Fe es obediencia. Y aprenda este principio. Porque aquellos que son obedientes, cuando usted venga a orar acá, usted dígame: pastor, deme la palabra. Dígame, pastor, dígame una palabra. Y yo se la voy a dar. ¿Ok? Y usted va a hacer caso, decir: amén. Pastor, tengo un tumor. Ok, ¿qué quiere que le diga? Que se sane, ni un problema. Tumor sale de este cuerpo. ¿Va a obedecer, hermano? Por supuesto, mi pastor. Listo, se sanó. Dice: pero esto no sentí nada. No importa que no sienta nada. Es que no me caí de espalda. No importa. Es que usted no puso los ojos blancos. No tengo por qué poner los blancos. La gente cree que es fe. Ay, medio Sandro, ¿no? Te voy a sanar. Olvídese de eso. Fe es no sentir nada, no ver nada, sin embargo, obedecer, creer que ya está. ¿Amén? Y funciona para todo. Ok. El versículo que hemos usado constantemente está en Hebreos 11:6, lo vamos a volver a repetir. Dice así:
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Diga conmigo, sin fe, yo no puedo agradar a Dios. ¿Ok? Si usted no ocupa la fe, usted no va a agradar a Dios. Es que yo canto bonito, pastor, no me importa. Es que yo estudio teología sistemática. Sin fe es imposible agradar a Dios. Tú no vas a salir adelante simplemente porque te sepas la Biblia. Tú no vas a salir adelante porque camines 3 cuadras de rodilla. Vas a salir adelante porque tienes fe. La fe es la que hace proezas. Amén. Y el domingo vamos a terminar, creo yo, porque de repente Dios nos va dando más. El domingo vamos a hablar un poquito sobre hacer proezas. Amén. Bien. Hoy voy a hablar entonces de medida de fe y quiero enseñarle algo sobre la medida de fe. Mateo 14, 19, estos versículos ya usted los ha escuchado, dice así: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantó los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Comieron todos, se saciaron y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y lo que comieron fueron como 5.000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Eso lo leemos en Mateo 14, 19, cuando Dios hace un milagro de multiplicación. ¿Cuánto tenían para poder multiplicar? Nada. Solo había 5 panes y 2 peces. El peor enemigo, y esto lo vamos a hablar el domingo, el peor enemigo de la fe es tener. Cuando uno no tiene, ocupa la fe. Mas cuando uno tiene, deja de ocupar la fe. Hace unos días atrás, el Señor me ministró respecto a este tema, pero no lo voy a contar hoy día. Eso es para el domingo. Se me olvida que hay cosas que tengo que dejar para otro día. Ok, sigamos leyendo. Mateo 14, ya leímos 14, 19, ¿cierto? Vamos a seguir leyendo esto porque es lo que pasó con Jesús, con los problemas que había, que Él necesitaba alimentar a las personas, pero no había más que poquitos panes y unos poquitos peces. 5 panes, 2 peces. En Mateo 15, 32 dice: Jesús, llamando a sus discípulos, dijo: tengo compasión de la gente, porque ya hace 3 días que están conmigo y no tienen que comer, y enviarlos en ayunas no quiero, no sea que desmayen en el camino. Esto es un paréntesis que voy a hacer, porque esto no tiene nada que ver con la prédica, pero sí un paréntesis. Muchas veces la gente piensa que la gente iba porque Jesús les daba pan. Y en realidad la gente estaba 3 días. Y Jesús tiene misericordia por la gente. Y entonces les da pan. Cuando usted viene detrás de Jesús, téngalo por seguro que Él se va a preocupar de su problema. Amén. No importa cuán grande sea su problema, pero su sacrificio de haber venido hoy día a la casa del Señor no es en vano. Dios lo está mirando y Dios lo va a recompensar. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dile al hermano que está: hermano, hoy hay pan para ti. Amén. Cada vez que usted viene a la iglesia, Dios está preocupado de sus necesidades. Él sabe cuánto le falta económicamente. Él sabe cuánto le falta en la salud. Él sabe cuál es la necesidad que usted tiene con su matrimonio. Él sabe cuál es el problema que usted está pasando. Él lo sabe todo. Y si Él lo trajo a este lugar es porque Él tiene misericordia de usted. Es porque dice: yo tengo compasión de la gente. Amén. Y hoy día nos vamos a ir con un festín. Amén. Dice: no tienen que comer y enviarlos en ayuno no quiero, no sea que desmayen en el camino. Entonces sus discípulos le dijeron: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes? ¿No había pasado hace un rato que tampoco tenían panes? En el 14 no tenían pan. Y Dios hizo un milagro con 5 panes y 2 peces. Entonces sus discípulos, otra vez: ¿de dónde tenemos nosotros tantos panes en el desierto para sacar a una multitud tan grande? Jesús le dijo: ¿cuántos panes tenéis? De nuevo. Y ellos dijeron: 7. Ahora era 7. Y unos pocos pececillos. Mateo 15, 30. Perdón. Mateo
15:35. Y mandó a la multitud que se recostasen en tierra, y tomando los 7 panes y los peces dio gracias, los partió y dio a sus discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron todo y se saciaron y recogieron lo que les sobró de los pedazos, 7 canastas llenas. Y eran los que habían comido 4,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Entonces, despedida la gente, entró en la barca y vino a la región de Magdala. Ok, ¿para qué le cuento estas dos cosas? Siguiente diapositiva. No hay fórmula. No hay fórmula. ¿Cuántos panes necesito yo para salir adelante? ¿Cuántos peces? ¿Cuántas lucas necesito para que Dios me dé un buen empleo? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? No hay fórmula. Porque 5 panes y 2 peces dan como resultado una alimentación de 5,000 personas. 7 panes y unos pocos pececillos alimentan a 4,000 personas. El tema es, ¿cuánto es lo que yo tengo que darle a Dios para que Dios haga un milagro en mi vida? No hay fórmula. Pero yo sí le voy a dar el número hoy día. ¿Ok? Para que usted sepa. Porque yo ya tengo la fórmula. Yo sé cuánto es lo que uno tiene que darle a Dios. ¿Lo quiere escuchar, cierto? Entonces uno dice, pastor, deme la clave. ¿5,000 y 2 peces? ¿O 7 panes y unos pocos pececillos? ¿Cuántos pececillos? No lo sé. Yo solo sé que lo que nosotros tenemos que darle a Dios, diga conmigo, todo. Ahí está la clave. Cuando tú no metes a Dios, no le entregas a Dios todo tu corazón, toda tu vida, y solo eres capaz de entregarle la mitad, nunca vas a tener los resultados de multiplicación que necesitamos. Porque en los dos casos, lo único que se juntó, que aunque era poco, en un caso 7 y en otro caso 5, siempre provocó un milagro. El milagro era exactamente lo que la gente necesitaba. Si necesitaban 5,000 panes, entonces Dios producía 5,000 panes. ¿Con cuánto? Con lo que sea. Si hubiesen habido solo 2 panes, o solo hubiese habido un pan y un pececillo, Dios hubiese igual alimentado a los 5,000. Porque el problema no era la cantidad que tenían, sino era el problema que tenían. ¿Me está entendiendo? Luego, cuando el problema son 4,000 personas que tienen necesidad, tampoco es un problema. Dios podía otra vez hacerlo con 1. El problema es que habían 7 panes. Y entonces 7 panes era todo. Y unos cuantos pececillos. Y con eso Dios alimenta a 4,000. Entonces la fórmula no es 1 por 1, ni 2 por 2, ni la raíz cuadrada de lo que sea. No tiene nada que ver con eso. Es cuando nosotros lo que tenemos, eso poco que tenemos, se lo entregamos a Dios. Yo era un joven que en realidad siempre tuve algo así como de empresario. Yo vendía cosas en mi colegio y no me iba mal. Pero cuando yo me convierto al Señor, aunque mis padres eran millonarios, usted lo sabe, mis padres no me pasaban plata, así que yo tenía que ingeniármelas para ir a la iglesia. Y cada vez que hablaban de ofrenda y yo me metía la mano en el bolsillo, no tenía ni uno, como algunos de ustedes. Y así empezamos. ¿Cuál era el problema? Y como no tenía ni uno y no hallaba qué ofrendarle a Dios, un día le dije al Señor, ¿sabes qué, Señor? Me ofrendo yo. Yo no tengo más que darte. Y lo único que tengo realmente es mi vida. Tómala. Mis manos para dar cariño, mis pies para salir a predicar, mi boca para hablar. Usa mi vida, Señor, como dice una alabanza. A veces nosotros queremos darle a Dios solo un poquito de nuestro tiempo. Porque el otro tiempo es mío, me pertenece a mí, me lo merezco, tengo que descansar, tengo que hacer esto y tengo que dormir porque tengo frío, porque estoy cansado. Y no queremos darle todo a Dios. Si no somos capaces de darle toda nuestra vida, ni sueñe que le va a dar toda la plata. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? Dios quiere todo de usted.
Fe es que usted entienda que Dios puede darle para todo lo que usted necesita. ¿Cuánto cuesta su casa? 4.000 pececillos. ¿Cuánto cuesta el auto? 5.000 pececillos. ¿Y cuánto tiene? Un pescado, pastor. Y está medio... las agallas medio rosadas. Los ojos así medio opaco. Pero es lo que tengo. Ok, dice el Señor, con eso que tú tienes, yo te voy a engrandecer. Porque yo no tenía nada. Y lo que hoy día tengo, lo tengo porque se lo di todo. Y Él conocía mis necesidades. Yo cuando fui joven, escribí en un papel todo lo que yo quería que pasara en mi vida. Hasta los 30 años. Y yo hasta los 30 años yo tenía aquí escrito mi casamiento, mi auto, mi casa, mi negocio, tenía todo escrito. A los 18 años lo escribí. Cuando llegué a los 30 años tenía todo. ¿Por qué? Porque le di todo a Dios. Y entonces lo que era imposible para mí, es posible para Dios. Fe es que usted entienda y logre comprender que usted necesita darle todo a Dios. Amén. Bien, Mateo 16:5. Seguimos avanzando en Mateo. Llegando a sus discípulos, al otro lado se habían olvidado de traer pan. Tuvieron en un milagro de 5.000. Tuvieron en un milagro de 4.000. En la primera le sobraron 12 cestas de pan. En la segunda le sobraron ¿cuántos, Germán? 7. Bien, Germán. Y así todos se olvidaron de traer pan. Dios mío. Y dice, se olvidaron de traer pan. Y Jesús le dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús le dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? Ahora, yo quiero traducírselo esto y piénselo usted. ¿Por qué los discípulos dijeron, no trajimos pan? Porque no tenían pan. ¿Por qué pensaban? Y Jesús le dice, ¿por qué piensan ustedes que no tienen pan? ¿Cuál era la lógica en su cabeza? Porque no trajimos pan. ¿Pero por qué piensan ustedes que no tienen pan? Hombres de poca fe. Pedro, responde tú. No, tú Judas, tú Judas. Jesús le pregunta, ¿por qué piensan que no traen pan? Pues la única respuesta que yo le hubiese dado, yo pienso que no trajimos pan porque no trajimos pan. Ellos estaban hablando una realidad y pensaban conforme a la realidad. Y los pensamientos afectaban su fe. Habían visto a Jesús que de la nada podía multiplicar los panes y los peces. Habían visto todo lo que estaba pasando y Jesús les estaba enseñando que se cuidaran del pan de los fariseos. Que usted sabe que para el pan se utiliza un hongo, que en el fondo es la levadura. Y es un pan que en el fondo crece por causa de esta levadura, de este hongo. En otras palabras, está inflado porque está con bacterias. Es el pan que comemos nosotros normalmente. Pan leudado. Y entonces, dice así, Mateo 16:5. ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5.000 hombres y cuántas cestas recogiste? ¿Ni de los 7 panes entre los 4.000 y cuántas canastas recogiste? ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Dios hace milagros grandes, pero hay gente en la iglesia que no cree en los grandes milagros. La semana pasada, el domingo pasado, hablamos de David y Goliat. Y vimos a David escuchando exactamente el mismo mensaje que escuchó el rey Saúl. Solo que el rey Saúl y los soldados tenían miedo cuando escuchaban al gigante. Y David no estaba concentrado en el miedo del gigante, sino que estaba concentrado en el premio. Y entonces, Saúl no está en el listado de los hombres de fe de Hebreos capítulo 11, pero sí está David,
Porque si hay algo que a Dios le gusta, es cuando usted activa el modo fe y cuando usted activa la medida de fe que usted tiene. Todos tenemos medidas distintas. Todos tenemos medidas distintas. Distintas. Dentista es el que saca los... Luego me escucho bien y digo yo, ¿qué dije? Dentista. Todos teníamos dentista y nos sacamos las muelas, pero ahora vamos a hablar de medidas distintas. Romanos 12:2. Dice así: no os conforméis a este siglo. Dígale al hermano que está al lado, hermano. No te conformes. Y este es el gran problema. Conformismo. El conformismo es el gran enemigo de la fe. Porque usted dice, me voy a comprar un 0 kilómetro, pero me conformo con esto. Y a lo mejor nunca sale de eso. Y yo no le estoy diciendo que mañana tenga que comprarse un 0 kilómetro, porque yo partí sí. Dicho sea de paso, quiero felicitar a la Alexis con la hermana María José, que se acaban de comprar un auto. Gloria a Dios. La palomita blanca. No. Entonces, yo estoy hablando de fe estas últimas semanas y he recibido una serie de testimonios en la iglesia súper lindos. Personas que salieron de la iglesia y fueron contratadas en un trabajo, personas que salieron de la iglesia y Dios los bendijo con algunas cosas específicas, que en algún momento los vamos a dejar acá para que cuenten sus testimonios también, porque creo que hay que llenarnos en modo de fe. Amén. Dios está, cuando usted activa el modo fe, comienzan a pasar cosas en la iglesia porque Dios se pone contento, está chocho con sus hijos. Amén. Pero el problema es que nos conformamos. Ahora, yo partí con un Renault 18, después lo fui cambiando. O sea, usted puede partir con algo que no necesariamente es un 0 kilómetro, no se preocupe. Tiene que ir aumentando su fe. Pero lo que no tiene que hacer es conformarse. O sea, pastor, yo creo que Dios me va a dar un marido bueno, trabajador y cristiano. Pero voy a quedar con esta cuestión que camina. No, pues no se conforme. El conformismo es el peor enemigo de los cristianos. Es como el aunque sea. Sí, ok, yo no tengo auto, pero aunque sea tengo bicicleta. Y ya tengo bicicleta, pero aunque sea tengo los pies para caminar y servir a Dios. Sí, puede ser, no hay problema. Todos comenzamos pequeños. La fe es igual que un bebé. Crece pequeñito, pero después, mire, mansos pescados que hay ahora. Tremendos cabros, ¿no? Y eran así una huevita, usted los tenía en el brazo. Y ahora no hay cómo alimentarlos. Ok, perdón. Te abrí mi corazón. De nuevo, repita conmigo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos. Usted es un transformer. Transfórmense. Por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Usted tiene que cambiar el chip. Si su chip está en modo duda, en modo miedo, usted tiene que transformarse en un hombre de fe. Tiene que transformar sus pensamientos, tiene que renovar y no se tiene que conformar con lo que tiene. Usted se compró un auto, gloria a Dios, mañana lo cambia. Lo cambió y ya lo manejó los kilómetros, se fue de vacaciones, lo vuelve a cambiar y se compra uno mejor todavía. ¿Me está entendiendo, cierto? No se conforme. Yo tengo un negocito, pastor, acá y me va bien con mi negocito. No se conforme con un negocio. Póngale un segundo, póngale un tercero, ponga personas a cargo, contrate un ingeniero, contrate... Aleluya. Salga adelante. No se conforme. Que el tiempo, que el miedo no le pase por encima. Usted va, dice la Biblia, Hebreo, que por la fe alcanzaron proezas. Amén. Proezas. De eso vamos a hablar el domingo. Ok. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad, agradable y perfecta. Digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Ok. Dice,
sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida, diga conmigo, medida de fe. Ok, medida de fe que Dios repartió a cada uno de nosotros. A cada uno Dios nos dio una medida de fe. ¿Qué es lo que quiero enseñarle esta noche? ¿Cuánta fe debería usar yo para vencer y alcanzar proezas? Si hay una medida de fe, los metros, los kilómetros son medidas. El agua se mide en litros. El vino también, pero no vamos a hablar de eso. En galones. Hablemos de agua. Los pesos se miden en kilos. La electricidad se mide en watts. ¿Cómo mido la fe? ¿Cómo mido la fe? Si la Biblia dice que yo tengo que tener una medida de fe, que Dios me dio a mí una medida de fe, que la medida de fe que le dio al Roberto Julio no es la misma medida que le dio a la Alejandra. ¿Cómo sé cuánta medida tengo yo? Pregúnteme, pastor, ¿cómo usted lo sabe? ¿Cómo usted lo sabe? Se lo voy a explicar, porque usted me lo acaba de preguntar. Por las obras. ¿Cuánta es la fe? Antes de llegar a eso, ¿cuánta es la fe que yo debería ocupar en mi vida para que me vaya bien? ¿5? ¿7? ¿1 kilo? ¿3 gramos? Diga conmigo, toda la fe. Y ese es el gran problema de los cristianos. Que frente a los problemas ocupan fe, pero no toda. Y entonces Dios no puede hacer proezas. Dios nos ayuda. Mas cuando una persona está a punto de morir, ¿qué necesita? Ocupar toda la fe. No se guarda nada. Cree con el corazón y mete el corazón en Cristo, porque sabe que de eso depende su vida. ¿Y sabe lo que hace Dios? Toma toda la fe, que son 5 panes, son 7 peces. 1 pez. No sé cuál es tu medida de fe, pero ¿cómo puedo medirla? Es porque funciona, tiene frutos, tiene hechos. La persona que viene a orar para que Dios le sane, se va sano de la iglesia, porque ocupó toda su fe. Algunos creen que van a tener milagros, pero tienen fe y en medio de la fe le meten duda. No ocupan toda su fe. No, si yo creo que se va a convertir. No, pero que yo lo vi bien distinto. No, yo sí sé que se convierte. No, ahora sí que no. Porque ve situaciones. Porque lo viste en la mañana y salió. No, si yo estoy seguro que le tocó la palabra. ¿Lo viste en la tarde llegar? No, este no se convierte ni por si acaso. Entonces, estamos ocupando medidas de fe pequeñas. Nuestros sentimientos están supeditando nuestra fe. Y no estamos, en términos parrilleros, no estamos tirando toda la carne a la parrilla. Nos guardamos un lomito ahí, por si acaso. Nos guardamos una longaniza de Chillán. ¿Quieres ver milagros? ¿Cuánta fe necesitas ocupar? Toda. No puede haber duda de que Dios hoy va a hacer un milagro contigo. Tú vienes aquí y vas a ocupar toda tu fe. No dudo, aunque venga un pensamiento sobre tu vida y diga, no, es que eso no lo puede hacer Dios, es que eso ya te está sacando fe de tu cántaro de fe. ¿Me está escuchando? Todos tenemos medida de fe. En otras palabras, todos tenemos cierta cantidad de panes y cierta cantidad de peces. Pero para que Jesús haga milagros, tienes que traerlo todo. Todo. Es que me quedó un poquito de fe acá. Todo. Tu corazón. Hay gente que viene y cree que Dios es un botiquín. Y entonces, pastor, ore por mí para que me sanen. Y oramos. Me sanó. Se van.
¿Cuánta fe ocuparon? Hacía un pichintún, Dios respondió el milagro, pero luego esa enfermedad vuelve. ¿Y sabe por qué vuelve? Porque no metieron toda la fe. ¿Va a venir a pedirle a Dios y luego no va a venir más? ¿Está equivocado? Traiga su corazón, su mente, su vida, su futuro delante de Dios y Dios va a hacer grandes proezas con usted. Amén. Dice la Biblia que Noé construyó un arca. Pero ¿cómo? Si no era ingeniero, no tenía herramienta. Un arca. Y está en el libro de los héroes de la fe, Hebreos 11, porque él alcanzó una proeza. David mató a un gigante porque ocupó toda su fe. Moisés abrió el mar rojo porque ocupó toda su fe. Las cosas increíbles, los milagros milagrosos, solo se usa fe. ¿Y yo cómo sé que una persona no está ocupando su fe? Estoy terminando. Dice así. Santiago, capítulo 2, versículo 14. Y cierro con este versículo. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Usted dice que tiene fe, pero su vida no habla de fe. No, basta, yo como me decir que tengo, usted me está tratando a mí que no tengo fe. Présteme una luca que me tengo que ir para la casa. No, si usted tiene fe, hermano. Yo tengo mucha fe, pastor, no me diga que no tenga fe. Présteme 1,000 pesitos para parar la olla para mañana. ¿Quién va a suplir sus necesidades? ¿Yo? ¿Es la iglesia Maná la que tiene que darle el pan a usted? Diga conmigo, mi Dios suplirá. ¿Algunas? Ah, muy bien. Usted lee la Biblia. Entonces repite conmigo. El pastor Luis, mi alcalde, el presidente Piñera, suplirá. Entonces, ¿cómo dice la Biblia? Mi Dios. Mi Dios. Ah, ¿suyo o mío? Ah, perdón. Mi Dios. Mi Dios suplirá todas mis necesidades. Cualquier necesidad. Económica, financiera, enfermedad, psicológica. Cualquier necesidad que usted tenga, mi Dios suplirá. Menos un 0 kilómetro porque se llama más caro. Ya eso. ¿Cómo le va a dar Dios un 0 kilómetro a usted? ¿Cómo Dios le va a dar una casa propia a usted? ¿Puede? ¿Quiere? ¿Y por qué no lo hace? Porque no estoy ocupando toda mi fe. Porque solo ocupo cierta cantidad de fe. Y esto está muy relacionado con la ofrenda, muchachos. Escuchen bien esto. Dice, solo para que prosperes y te vaya bien y cambies la Dolpitos por Nike y cambies el... no, Dios te quiere prosperar a ti. Quiere que mejoren tus marcas, quiere que mejore tu casa, quiere que amplíes tu hogar. Dios quiere bendecirte a ti. Si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también, diga conmigo, así también, la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. El gran problema de la fe es que una vez que estamos bien, nos olvidamos que la fe tiene un propósito. No solo suplir mis necesidades, luego suplir las necesidades de aquellos que tienen menos fe. Ayudarle a la gente que le falta fe. ¿Cómo le voy a decir a una persona que se está muriendo de hambre? Oh, Dios te bendiga, déjame cantarte un corito. Que se te quite el hambre, que se te quite el hambre. Dios te bendiga. Saca tu cartuchera, saca un billete, un azul, y hermano, aquí está. Anda a comer. Porque Dios nos va a bendecir para eso. Dígame amén con ganas. Amén. Dios me va a bendecir para bendecir personas. Amén.
para ayudar a los necesitados. Dios tiene compasión de la gente. Y unos poquitos creyeron. ¿Sabe qué? De los 5.000 que había, mire la ofrenda que se hizo. Vamos a hacer una ofrenda, 5.000. 7 panes. Esa fue la ofrenda que se hizo. Solo unos poquitos creyeron para alimentar a montones. Pero yo no quiero que unos poquitos crean en esta iglesia. Yo quiero activar la fe de todos ustedes. Fe para matar gigantes. Fe para vencer las dificultades. Pero una fe que se vea. No una fe de que no, si yo creo en Dios, pastor, yo creo en Dios. Sí, pero no se te nota. Es que no, pastor, usted no me cuestiona a mí la fe. Yo no le estoy cuestionando la fe, la Biblia lo dice. Que si tú tienes fe y solo ni siquiera te alcanza para ti, imagínate. Es una fe muerta. Es brutal lo que estoy diciéndoles hoy día, ¿no? Pero nos conformamos con lo que tenemos. Y nos conformamos a este mundo. Mas mi Biblia dice, no os conforméis a este siglo. Ustedes no se conforman. La gente de allá afuera habla ese idioma. Usted no habla ese idioma. No, si no importa, si me tengo que morir de algo, me tengo que morir, pues pastor. No, yo tengo que vivir y vivir por largos años. Yo tengo que ver y casar a mis hijos y ya me estoy comprando el vestido porque tiene 8 años la guagua, pero no importa, me lo voy a comprar porque... Hágalo en fe. Alguien me contaba el testimonio hoy, me encantó. Una mujer que era estéril. Tomó una muñeca que tenía ojitos verdes y era media china. Y andaba con la guagua todo el rato. Y era estéril. Estéril. Y un día se embarazó. ¿Y sabe cómo le salió la guagua? Ojitos verdes y chinita. Como la muñeca. Usted dice, pero esto es loco. ¿Veis? La fe es loca. La fe es extraña. La fe tiene una piedra y un gigante cae en la... Es extraña la fe. La fe hace que la gente camine en el agua. La fe hace que los ciegos vean. Que los paralíticos caminen. La fe hace que 4 hombres abren el techo de una casa donde está predicando Jesús. Imagínense que nosotros estamos predicando y alguien abre el techo y baja con un paralítico. Eso le pasó a Jesús. La fe hace locuras. La fe es loca. La fe es extraña. La fe hace proezas. Y es lo que usted va a comenzar a vivir. No se asuste por cosas extrañas que les van a comenzar a suceder. ¿Cuántos dicen amén?